Sí, ahora escuchamos. Listo, perfecto. Entonces, ahorita en la pequeña introducción que les di, pues hay que tener en cuenta que tenemos que conocer de la anatomía y la fisiología del sistema de conducción, ¿vale? En este primer preámbulo que vamos a hablar un poco de la anatomía del sistema de conducción. Sabemos que existe un nódulo sinusal, ¿correcto? Que ese impulso eléctrico que partes del nódulo sinusal por el potencial eléctrico de la célula cardíaca va a ser llevado hacia los ventrículos y hacia el atrio izquierdo por medio del fascículo de Bachmann y los tractos internodales posterior, anterior y medio. Que ese impulso eléctrico va a viajar directamente hacia la unión auriculoventricular, donde se va a encontrar el nódulo auriculoventricular y luego va a llevar ese impulso eléctrico hacia el sistema de conducción interventricular. Habíamos mencionado también, y aquí quedamos, que el nódulo sinoatrial o el nódulo sinusal está compuesto por unas células que se conocen como las células P o células vacías y unas células T que son altamente excitables y funcionan como con una capacidad de conducción o de conductancia mucho más amplia que otro tipo de células presentes en el sistema de conducción. También tenemos que tener en cuenta, y ojo con esto, que existe una vía de salida superior del nódulo sinoatrial y una vía de salida inferior del nódulo sinoatrial. Si vemos la anatomía del nódulo sinoatrial, que está ubicado en el techo del atrio derecho, es como si fuera una menciona que es como si fuera tuviera una forma de lenteja, pues porque es aplanada con sus tractos de salida del impulso eléctrico. Listo, tengamos muy en presente o muy en cuenta las vías de salida, porque eso va a ser fundamental para el entendimiento, por ejemplo, del marcapaso migratorio, que es una variabilidad de los ritmos fisiológicos de los perros y el gato. También tenemos que tener en cuenta que ese nódulo sinusal tiene que ser irrigado mediante una arteria, que es la arteria nodal, y pues ya consumida el oxígeno del nódulo sinusal, va a ser transportado la sangre para nuevamente recibir el oxígeno por medio de las venas de Tevesio que van a desencadenarse o drenarse hacia la aurícula derecha. Tenemos que tener en cuenta que la inervación es netamente inervación vagal. Por ejemplo, aquí vemos la explicación de por qué, por ejemplo, un efecto vagotónico o un efecto del sistema parasimpático me puede llegar a generar algún tipo de disminución del pasaje o del impulso eléctrico desde el nódulo sinusal hacia las otras estructuras del sistema de conducción. Ya viendo acá la parte del nódulo sinusal y entrando un poco más en detalle el nódulo sinoatrial o el nódulo sinusal, vemos esos tractos internodales que son los que van a llevar el impulso eléctrico hacia el nódulo atrioventricular, ¿cierto? Y también tenemos que tener en cuenta que existen unos fascículos interauriculares que van a permitir el impulso eléctrico desde el lado derecho hacia el lado izquierdo del corazón. ¿Listo? Eh, si vemos un poco más de la unión auriculoventricular o el nódulo auriculoventricular, vemos pues, que es un puente de conexión entre el nódulo sinusal y todo el sistema de conducción interventricular. Y viendo el sistema interventricular, debemos ver que existen también una serie de ramas, en este caso, de una rama izquierda y una derecha, y que la rama izquierda a su vez se va a dividir en un fascículo anterior y un fascículo posterior, encargados de llevar el impulso eléctrico a la parte más anterior y la parte craneal o caudal del corazón. Y pues tener en cuenta por qué la rama izquierda tiene dos fascículos, pues porque la masa cardíaca a nivel del ventrículo izquierdo es mucho más amplia que el ventrículo derecho. Veamos acá que existe una rama derecha, una rama izquierda con un fascículo anterior y un fascículo posterior. Para entender un poco más de las arritmias, viendo un poco de la anatomía del sistema de conducción, ahora entremos en detalle en cómo se forman esas ondas. Sabemos que, y nos acordamos que las ondas simplemente es el reflejo de un proceso de despolarización. En este caso, el nódulo sinusal envía el impulso eléctrico a través de los atrios, atrio izquierdo, atrio derecho, y vamos a tener la formación de la onda P.
Luego vamos a tener una característica del pasaje del sistema del impulso eléctrico a través del sistema de conducción del nódulo sinusal hacia el nódulo atrioventricular y vamos a encontrarnos con este primer intervalo que se conoce como el intervalo PR, básicamente que se conta o se simplifica con el inicio de la onda P hacia el inicio del complejo QRS. Es decir, que si yo tuviera una alteración en el impulso eléctrico del nódulo sinusal al nódulo atrioventricular, lo vería reflejado en el intervalo PR. Y luego tenemos el complejo QRS, que es el reflejo de la despolarización de los ventrículos. Y luego tenemos la onda T, que es el reflejo de la repolarización ventricular. Pero no hemos hablado en este momento sobre la repolarización de los atrios, pues los atrios necesitan repolarizarse. Resulta que existe también a nivel del complejo QRS una onda que se conoce como la onda A, que esa onda A está presente prácticamente de esta forma, directamente aquí en el complejo QRS, y esa onda A es el reflejo de la repolarización de los átomos. Entonces, ya tenemos una explicación de cómo se forman las ondas. En un pequeño resumen, la onda P, el reflejo de la repolarización de los atrios, el complejo QRS, perdón, de la despolarización de los atrios, el complejo QRS de la despolarización de los ventrículos y la onda T, la repolarización de ese ventrículo, que existen una serie de segmentos e intervalos que son el reflejo de cada análisis o de cada segmento del pasaje del sistema de conducción o el impulso eléctrico a través de ese sistema. Entonces, para entender las arritmias debemos comprender qué es lo normal, es decir, que tenemos que tener una onda P, un complejo QRS y una onda T. Y esto, cuando una onda P es sucedido en un complejo QRS y consecuentemente una onda T, se va a conocer como un ritmo sinusal. ¿Listo? Que también tenemos que tener en cuenta, y aquí empezamos a desglosar un poco la información que nos da el electrocardiograma, que la onda P simplemente es el reflejo de lo que sucede en la región superior del corazón, es decir, hacia los atrios. Que el segmento PR es el reflejo de qué está sucediendo en la región atrioventricular, es decir, en la unión desde el impulso del nódulo sinusal hasta llevar el impulso hacia los ventrículos. Y que el complejo QRS nos va a dar un reflejo de lo que sucede en el segmento inferior del corazón, es decir, la parte de los ventrículos. Para eso, pues, existe una serie de tablas de medidas para comprender cuál es el tamaño de la velocidad y la amplitud de la onda P, la velocidad y la amplitud del complejo QRS, qué es un segmento ST, y los podemos comparar esas medidas con las tablas que nos proporcionan los textos. Aquí simplemente un resumen de lo que se ha venido trabajando durante las décadas en la parte de electrofisiología, que son la formación de las ondas y que son los valores de normalidad de estos análisis electrocardiográficos. ¿Listo? Que básicamente es un resumen que comenzó inclusive en los años 70 con las tablas de Thiele. Y ahorita pues ya en la actualidad se cuentan con autores o diferentes autores que han hecho algún tipo de variabilidad, inclusive para la evaluación de las precordiales. Pero pues en este caso, y como el foco es de electrocardiografía en emergencia, pues no hablaremos eh, de, eh, de precordiales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debemos evaluar en un electrocardiograma? ¿Listo? Debemos evaluar primeramente la frecuencia cardíaca, si es un ritmo rápido o lento. Y un tip que les traigo acá para identificar si el paciente tiene una frecuencia cardíaca rápida o lenta es básicamente determinar el intervalo RR. Es decir, entre R y R podemos contar cuántos cuadritos existen entre esos intervalos. ¿Cierto? Por ejemplo, en nuestro esquema que tenemos aquí, este electrocardiograma, podemos ver que el intervalo de RR, si contáramos los cuadritos, tenemos unos 5, 10, 15, 20 más 2, unos 22 cuadritos. La mayoría de electrocardiogramas, y cuando se disponen de electrocardiogramas digitales, podemos nosotros hacer la modificación de la velocidad de lectura de ese electrocardiograma. Hay que tener en cuenta que la mayoría de diagnósticos siempre se va a realizar sobre 50 milímetros de segundo. ¿Listo? Por segundo. En este caso, vamos a tomar una constante de los 50 milímetros por segundo que va a ser 3000, ¿cierto?
Es decir, vamos a tomar la cantidad de cuadritos, ¿cierto? Y vamos a tomar nuestra constante y la dividimos por esa cantidad de cuadritos y nos da el resultado de los latidos por minuto. Nos puede dar un aproximado de los latidos por minuto. Vean, por ejemplo, en este caso, tenemos 22 cuadritos, 3000 dividido 22, porque va a una velocidad de 50 milímetros por segundo, nos va a dar un aproximado de 136 latidos por minuto. ¿Qué más podemos evaluar? Si el ritmo es regular o irregular. ¿Qué quiere decir esto? Démonos cuenta que el intervalo RR que existe en nuestro trazado electrocardiográfico básicamente cuenta con la regularidad que se busca, ¿cierto? Es decir, si aquí hay 22 cuadritos, aquí hay 22 cuadritos, aquí hay 22 cuadritos, aquí hay 22 cuadritos, aquí hay 22 cuadritos. Un tip que se puede llegar a utilizar en los trazados de papel es que se utilice un compás con la apertura y se vaya determinando si hay una regularidad o no de ritmo o inclusive también hacer uso de reglas. ¿Qué debemos evaluar? ¿Es sinusal o no es sinusal el ritmo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hemos mencionado en el slide anterior? Sinusal, la definición es que siempre que haya una onda P, haya un complejo QRS sucedido de esa onda P. ¿Es sinusal o no es sinusal? En este caso, démonos cuenta, hay una onda P, un complejo QRS y una onda T como un reflejo de un ritmo sinusal. ¿Qué más evaluamos en un electrocardiograma? Si existen latidos ectópicos prematuros o extras. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe algún latido que se meta fuera del ritmo que llevamos con nuestro trazado. Por ejemplo, el intervalo de DR que está en este electrocardiograma, nos damos cuenta que no hay ningún tipo de complejo ventricular prematuro o supraventricular eh, que nos pueda, digamos, generar dudas sobre nuestro trazado electrocardiográfico. Y también, ¿por qué no tener en cuenta el eje eléctrico medio? Que básicamente el eje eléctrico medio es un reflejo del proceso de despolarización del corazón y hacia dónde se va a generar el proceso de despolarización. Tenemos que tener en cuenta, como un pequeño resumen de la historia del electrocardiograma, que existen derivadas que se conocen como las derivadas bipolares, en este caso las que formaron inicialmente el triángulo de Einthoven, la derivada 1, la derivada 2 y la derivada 3, que básicamente es un reflejo del proceso de despolarización. Por ejemplo, la derivada 1, de cómo el impulso eléctrico pasa del lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo del corazón. La derivada 2, cómo pasa el impulso eléctrico desde el lado derecho superior del corazón hacia el lado inferior izquierdo del corazón. Y la derivada 3, básicamente cómo pasa el impulso eléctrico desde la parte superior del corazón izquierdo hacia la parte inferior del corazón izquierdo. ¿Por qué se toman en referencia? Y aquí hay una explicación de por qué nosotros tomamos la derivada 2 siempre para hacer el diagnóstico electrocardiográfico en la mayoría de casos. Porque la derivada 2 es el reflejo de la despolarización desde el nódulo sinusal, acordémonos que está en el atrio derecho, en el techo del atrio derecho, hacia la ápice del corazón que está en el lado izquierdo inferior del corazón. Vean aquí el reflejo de la derivada 2, cómo está generando ese proceso de despolarización. También tenemos que tener en cuenta que existen unas electrodos que se conocen como los electrodos unipolares, que básicamente es el reflejo o qué significa. Es la despolarización de cada miembro que se está evaluando. Y a la final, teníamos inicialmente, y estudiando un poco más de la electrofisiología, la historia de la electrofisiología y la formación de las ondas, que el triángulo de Beethoven, después de agregarle a las unipolares, se forma un eje exiaxial, ¿cierto? Vean acá, 6 ejes, para terminar de complementar un total de 6 derivadas que van a ser básicamente el reflejo del proceso de despolarización a través de las cámaras cardíacas. Y por ende, tener después un plano frontal que nos va a determinar cómo ese eje eléctrico medio o ese proceso de polarización o despolarización y de repolarización, porque hay que también contar con el proceso de repolarización, se va a generar desde el nódulo sinusal hacia la parte más apical del corazón, en este caso hacia la parte inferior izquierda que sería la parte donde se encontrarían las fibras de Purkinje, etcétera. Con el eje eléctrico medio podemos nosotros determinar si el proceso de despolarización se está llevando hacia donde nosotros queremos que se lleve.
Si bien habíamos mencionado o había mencionado con anterioridad que lo que yo busco es que el proceso de despolarización se lleve desde el nódulo sinusal hacia la parte más apical del ventrículo izquierdo, el eje eléctrico medio es el reflejo de eso y es en cuenta hacia dónde tiene que normalmente despolarizarse ese corazón, hacia un eje que esté entre los 90, entre los 100 grados positivo y entre los 30 positivo del complejo QRS. En gatos tenemos una variabilidad un poco más amplia, por ejemplo, que tenemos de unos 160 hacia unos 0 grados sobre nuestro eje eléctrico medio. Nosotros podemos llegar a calcular el eje eléctrico medio. Una forma fácil de que podamos determinar o calcular el eje eléctrico medio va a ser mediante este cálculo que se los traigo, que se conoce como el cálculo algebraico. Básicamente donde vamos a tomar la derivada 1 y la derivada 3 y vamos a hacer básicamente un cálculo algebraico del tamaño o la amplitud de la onda Q y la amplitud de la onda R. En este caso, colocándolo en una fórmula algebraica, 0 más 2 nos va a dar más 2. Tengan en cuenta este valor acá. Y tomamos la derivada 3 y vamos a hacer también el cálculo algebraico sobre la amplitud de la onda Q y la onda R. 0, demos cuenta que aquí ni siquiera cuenta un cuadrito, sino está básicamente igual, más 16 cuadritos que vendrían hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Y en el cálculo algebraico tenemos que la derivada 2 nos da más 2 cuadritos y la derivada 3 nos da más 16. ¿Para qué nos sirve esto? Pues tomémoslo en nuestro eje eléctrico medio, nuestro plano de los 6 ejes, y vamos a tomar la derivada 1, veanla acá, y contamos esos 2 cuadritos milimétricos, 1, 2 cuadritos, ¿cierto? Y tomamos la derivada 3, que viene en este eje, y vamos a tomar los 16 cuadritos. Vean acá, trazamos una línea en más 2, y trazamos una línea en más 6, en más 16, y justo saliendo del ángulo 0, del eje 0, perdón, trazamos una perpendicular que cruce los dos ejes y vamos a tener una aproximación del eje eléctrico medio. En este caso es un cálculo un poco más preciso, pero nos va a determinar que está en 88 grados. Hay un micrófono activo, por si lo puede escuchar. Gracias. Entonces, veamos hasta aquí que es un eje eléctrico medio normal. Si nos damos cuenta, tiene 88 grados. Si vemos la diapositiva anterior, el slide anterior, vean, ¿dónde debería estar el eje eléctrico normal? Entre 100 y 30 grados en perno, ¿cierto? Nuestro eje eléctrico medio en este caso cayó en 88 grados, es un eje eléctrico medio que es normal, ¿cierto? Ahora vemos este otro ejemplo. Un paciente ya es notorio que una derivada 1, si nos damos cuenta, vean acá, la onda Q nos cubre 5 cuadritos y la R nos cubre menos 26 cuadritos. Y en el cálculo algebraico, ¿cuánto nos da? Menos 21. Tomamos la derivada 3 y hacemos lo mismo. ¿Cuánto nos da aquí de la onda Q? Menos 5 cuadritos y más 7 cuadritos de la onda R. En el cálculo algebraico, más 2. Lo colocamos y lo tomamos en nuestro eje eléctrico medio, ¿cierto? En nuestro plano. Nos vamos a la derivada 1, a la zona negativa, y contamos milimétricamente los 21, los menos 21 cuadritos, ¿cierto? Y luego nos vamos al eje eléctrico, en la derivada 3, tomamos los 2 cuadritos milimétricos, trazamos una perpendicular entre los dos ejes, vamos a tener un grado de 171. ¿Qué hemos mencionado entonces ahí en ese caso? Si nos damos cuenta en nuestro plano eléctrico, en nuestro eje eléctrico medio, en la normalidad, hacia dónde estaría apuntando ese proceso de despolarización, hacia este lado del corazón, ¿cierto? Es decir, hacia el lado derecho del corazón. Y lo que salga después de los 110, 120, 150, 180, menos 150, menos 120 hasta menos 0 grados, sería una indicación del eje eléctrico medio con desvío hacia la derecha. ¿Listo? Nuevamente, vean acá
la presentación, aquí, con un desvío hacia la derecha. ¿Qué me estaría indicando probablemente este paciente? Que hay probablemente o algo que está sucediendo en las cámaras derechas que no permite que el impulso eléctrico se lleve desde el nódulo sinusal hacia el ápice cardíaco, o que algo está sucediendo en esas cámaras cardíacas derechas que hace que tome mucho más tiempo de recorrido el impulso eléctrico desde el nódulo sinusal hasta nuestro fin que necesitamos realizar en el sistema de conducción. Entonces, cuando yo encuentro en un electrocardiograma que hay la derivada 1 se encuentra con deflexión negativa y sospecho que hay un desvío del eje eléctrico hacia la derecha, lo que me hace pensar es que probablemente tenga algún tipo de alteración en las cámaras derechas. Obviamente, hay que tener en cuenta, el electrocardiograma es una herramienta diagnóstica que ayuda y complementa al ecocardiograma. En este caso, es el paciente que sería indicado a realizar un ecocardiograma para determinar si no hay algún tipo de alteración directamente sobre las cámaras cardíacas que me estén llevando a esa alteración en el eje eléctrico medio. Muy bien. Debemos entender que existen sustratos anatómicos arritmogénicos. ¿Qué quiere decir eso? Existen porciones del corazón o partes del corazón que me pueden llegar a disparar arritmias. Los más claros, por ejemplo, las venas pulmonares, la válvula tricúspide, la válvula mitral, el miocardio que tenga un proceso de cicatrización, ¿cierto? Tenemos también vías accesorias que pueden llevar a un proceso de arritmia. Tenemos alteraciones directamente de estructura sobre válvulas de miocardio que pueden llevar a producir arritmias, ¿listo? Y este es el claro ejemplo o el entendimiento por qué un paciente, pongamos un ejemplo clásico del paciente con valvulopatía mitral, enfermedad degenerativa de la válvula mitral, cuando genera una sobrecarga importante, una sobrecarga de volumen importante hacia las venas pulmonares por insuficiencia cardíaca congestiva, puede, por ejemplo, llegar a disparar una fibrilación auricular, una taquicardia supraventricular, un flujo atrial, etcétera. O como un paciente con un daño directamente en el miocardio, por ejemplo, por una miocarditis, puede llegar a presentarme o dispararme procesos de taquicardia ventricular. Son sustratos anatómicos que hay que tener en consideración al momento de tener que hacer, indagar por lo que está sucediendo, cuál es el origen de la arritmia y tratar de contrarrestar lo que está sucediendo en nuestro paciente. Entonces, vayamos a lo que les quería mostrar, que es empezar a ver electrocardiogramas y empezar a identificar qué tipos de ritmos hay. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a comenzar de qué es lo normal. En este caso, si vemos este electrocardiograma de 6 derivaciones, un electrocardiograma de superficie, vemos que hay un ritmo, que hay una onda P, un complejo QRS y una onda T, ¿cierto? Lo estamos viendo. Hay una onda P, un complejo QRS, ¿cierto? Nos damos cuenta que es un ritmo que está regular, ¿vale? La misma distancia de acá, acá, de acá, acá, ¿cierto? Vamos a que hay la misma distancia de acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, es un ritmo regular. Nos damos cuenta que no hay presencia de latidos prematuros o latidos que vayan fuera del ritmo, ¿cierto? Por lo tanto, lo consideraríamos como un ritmo normal, un ritmo sinusal. Vamos borrando acá, listo. Esto se consideraría entonces como un ritmo sinusal, lo normal que ya empezamos a ver. Pero tenemos que acordarnos que existen variabilidades en nuestros pacientes. En perros y gatos existen ritmos que se consideran como de ritmos normales. Si nos damos cuenta acá, viene un complejo, una P, un complejo QRS, P, QRS, P, QRS, y aquí tenemos un gran espacio. Luego viene PQRS, PQRS, PQRS y luego tenemos aquí un espacio y un espacio. A este ritmo se le conoce, o a esta variabilidad que existe entre el intervalo RR, si se dan cuenta, ven este intervalo de RR 440 milisegundos versus este intervalo de RR 960 milisegundos, se le va a conocer como una arritmia sinusal. ¿Por qué? Y eso inclusive nosotros lo podemos detectar en el examen clínico, con la característica de que la arritmia sinusal produce un proceso de bradicardia aspiratoria, es decir, ver una frecuencia cardíaca más baja cuando el paciente genera el proceso de expiración y produce un aumento de la frecuencia cardíaca
cuando genera el momento de la inspiración, que es lo que se va a conocer como el BETI, fácilmente de identificar, BETI, BETI, de arritmia sinusal. ¿Por qué se puede tener esta variabilidad? Acordémonos que el nódulo sinusal, el disparo del marcapaso natural, va a ser inervado por el vago. En pacientes que, por ejemplo, tienen algún tipo de vagotonía o un exceso del sistema simpático, perdón, parasimpático que suprima al simpático, puedo tener esta variabilidad de la arritmia sinusal. Hay que tener en cuenta, la arritmia sinusal en perros y gatos no es patológica y es considerada como los ritmos normales de los perros y de los gatos. Vean acá, bradicardia respiratoria, taquicardia respiratoria. Esto es bastante común encontrarlo, por ejemplo, en un paciente braquicefálico, donde debe tener el tono vagal aumentado y puede generar una arritmia sinusal fisiológica, no patológica y no amerita hacer tratamiento para este caso. También tenemos que tener en cuenta que existe una variabilidad de la arritmia sinusal que se conoce y se denomina como el marcapaso migratorio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan lo que les había mencionado en los primeros slides? Del nódulo sinusal tiene dos vías, una vía anterior, una vía posterior, donde va a generar el disparo. Pues dependiendo de donde se genere el disparo, va a tener un aumento del tamaño y la amplitud de la onda P y puedo tener una variabilidad. Por ejemplo, si el impulso eléctrico sale de la parte más arriba del nódulo sinusal, va a tomar mucho más tiempo de llegar al impulso del nódulo sinusal al nódulo atrioventricular. Por lo tanto, ese mayor tiempo va a generar que la onda P se vea un poco más alta, ¿cierto? Pero si sale de aquí de la parte más inferior del nódulo sinusal, va a tomar menos tiempo para llegar al nódulo atrioventricular y llevando el impulso. Por lo tanto, la onda P va a tener una variabilidad de mucho más, que sea un poco más pequeña, pues no va a tener mucho más tiempo, va a tener un tiempo más corto en generar o llevar el impulso eléctrico hacia el nódulo sinusal, del nódulo sinusal al nódulo atrioventricular, es decir, desde donde va a llevar ese impulso eléctrico a través de todas las estructuras que habíamos mencionado al inicio de la presentación. Y la característica electrocardiográfica del paciente con marcapaso migratorio, uno, que es una variabilidad de la arritmia sinusal fisiológica compensatoria, es decir, no está bien mencionar o colocar un diagnóstico que tiene un paciente con ritmo sinusal con marcapaso migratorio. No, el marcapaso migratorio es una variabilidad que se contempla dentro de la arritmia sinusal fisiológica compensatoria, donde la característica va a ser esta, unas ondas P más pequeñas y unas ondas P más largas. ¿Listo? En un ritmo que sigue siendo un ritmo regular, con una onda P, un complejo QRS y una onda T en un ritmo regular y un ritmo sinusal. ¿Listo? Vamos a borrar acá. Si tienen alguna duda, pueden abrir el micrófono y preguntar. No hay problema. Habíamos hablado también sobre la consideración de la velocidad del ritmo, ¿cierto? Entonces, este ejemplo que tenemos acá, ¿por qué no pensar en hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca? Vean, por ejemplo, este intervalo de RR, lo que habíamos mencionado al principio. ¿Qué es lo normal? Entonces, vemos que es un ritmo sinusal, sí, porque hay una onda P, un complejo QRS y una onda T. ¿Estamos de acuerdo? Que no hay latidos ectópicos, es decir, que no hay un ritmo o hay un latido que se meta entre este intervalo RR, ¿cierto? Y sobre todo que es un ritmo regular. Dense cuenta acá, aquí existe la misma cantidad de cuadritos de acá, acá, de acá, acá, ¿cierto? Es un ritmo regular, listo. Y ahora hagamos el ejercicio de contar cuadritos y determinar la frecuencia cardíaca de este paciente. Démonos cuenta acá, aquí cuántos cuadritos hay. Hay 5, hay 10, hay 15. Si lo colocamos en nuestro cálculo para la determinación de la frecuencia cardíaca, ¿cuánto da esto? 3.000 dividido 15, da alrededor de 200 latidos por minuto. En un paciente en condiciones normales, se conocería o se determinaría que este paciente tiene un proceso de una taquicardia, ¿cierto?
Démonos acá cuenta aquí, ya esto ya empezamos a hablar de que si este paciente ya tiene una taquicardia, pero es un ritmo normal, es un ritmo sinusal. Por lo tanto, el diagnóstico de este ritmo cardíaco, de esta velocidad de ritmo con esa frecuencia cardíaca, en este diagnóstico electrocardiográfico, sería un paciente con una taquicardia sinusal. ¿Listo? También podemos ver eh, o hacer el ejercicio en este paciente. Vean acá. Vamos a hacer el conteo del intervalo RR. Aquí hay 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, casi unos 78 cuadritos. Si lo colocáramos a nuestro cálculo para determinar la frecuencia cardíaca de este paciente y haciendo el ejercicio, vean acá, colocamos nuestra constante cuando es una velocidad de 50 milímetros por segundo de 3000, ¿cierto? Nuestra constante, y lo vamos a ver por la cantidad de cuadritos, que son alrededor de unos 75, nos da una frecuencia cardíaca alrededor de los 40 latidos por minuto, que esto en condiciones de un paciente se conocería como una bradicardia, ¿vale? Es un paciente que, uno, tiene un proceso de bradicardia, dos, nos damos cuenta que es un ritmo, sí, un ritmo regular, y si nos damos cuenta, tiene una onda P, un complejo QRS y una onda T. ¿Qué tendríamos acá? Un paciente con una bradicardia sinusal. Ya vemos el ejemplo de la taquicardia sinusal versus bradicardia sinusal. Listo. Continuando acá, también tenemos una variabilidad que podemos tener, que es la parada sinusal. Démonos cuenta acá, hagamos el ejercicio. Hay una onda P, QRS, T, P, QRS, T, P, QRS, T, P, QRS, T. Nos damos cuenta que es un ritmo sinusal, ¿cierto? Porque en onda P sucedió un complejo QRS, es un ritmo regular hasta que llega hasta este punto. Nos damos cuenta, vean acá, es un paciente que tiene una gran pausa, ¿listo? Esta gran pausa, cuando es el doble del intervalo, cuando ese intervalo RR es el doble del anterior, se consideraría como un paciente en una parada sinusal. Hay que tener en cuenta, la parada sinusal no siempre es patológica. Podemos encontrarlo en pacientes que tengan una exacerbación del tono vagal, pacientes con síndrome vaquicefálico, pacientes con accidente gastrointestinal, pacientes con síndrome de dilatación valvulogástrica, pacientes con gastroenteritis, en fin, todo lo que llega a generar un ralentecimiento del pasaje del impulso eléctrico a través de las estructuras cardíacas. Démonos cuenta acá, 440, es un ritmo que sigue siendo regular. ¿Listo? Tenemos que tener muy claro que existen también errores de captura. Vean, por ejemplo, este electrocardiograma, que nos puede dar. Claro, vemos un ritmo que es un ritmo regular, vemos un ritmo sinusal, ¿cierto? Pero ¿qué pasó acá? Hay mucha interferencia o mucho tremor de la línea base. No hay una línea base que se respete en estos casos. Ahora apenas como por acá, trata de mantener una línea isoeléctrica, pero esto complica el diagnóstico, porque usted no sabe si en esta interferencia que se produce por el tremor de los pacientes vaya a estar oculta una arritmia. No lo sabemos, un complejo ventricular prematuro, o supraventricular o una ectopía. Entonces, la invitación también es para que mejoremos nuestros registros electrocardiográficos, buen alcohol, si es necesario apoyarnos de algodones para tratar de mitigar el dolor que pueda llegar a generar una pinza o la incomodidad de una pinza, un paciente que esté tranquilo, apoyado pues con el propietario en la cabecera, pues para tratar de minimizar estos errores de captura. Listo. Entrando, ya vimos lo normal, es decir, vimos un ritmo sinusal, una arritmia sinusal fisiológica compensatoria, vimos un marcapaso migratorio, vimos que podemos hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca, podemos determinar una taquicardia si es sinusal, una bradicardia si es sinusal, en los ritmos sinusales, es decir, que siempre haya una onda P y un complejo QRS. Para lo que vamos a hablar ahorita, que son las principales arritmias, tenemos que mencionar las arritmias supraventriculares, las arritmias ventriculares y los bloqueos atrioventriculares. Vamos a traer un ejemplo de todas estas que tenemos acá. Cuando hablamos de las arritmias supraventriculares, vamos a este ejemplo acá. Es decir, que cuando me refiero a las arritmias supraventriculares, quiere decir a todo lo que sucede en la parte superior del corazón, es decir, en los atrios, ¿vale?
Entonces, ¿qué habíamos mencionado en los primeros slides? Si yo no veo, o si yo veo algún tipo de alteración en la onda P, ¿a quién le voy a echar la culpa? Pues a los atrios, ¿cierto? Entonces, démonos cuenta aquí, vamos a hacer el ejercicio. Tenemos un intervalo de RR, sí, que medianamente tiende a ser regular, lo vemos acá, ¿cierto? Tenemos un ritmo sinusal P, Q, R, S, T, P, Q, T, sinusal, hasta que llega a este punto. ¿Qué pasó acá? Nos damos cuenta, es un ritmo sinusal, ¿cierto? Con una frecuencia cardíaca 10, 20, 30, 40, 50, 3250, alrededor de unos, sacamos el cálculo rápidamente, 50, alrededor de unos 60 latidos por minuto, una frecuencia cardíaca que está bien, alrededor de unos 60 latidos por minuto. Es un ritmo que viene siendo regular hasta aquí. ¿Por qué se mete este latido? Si nos damos cuenta, este complejo QRS es similar a este complejo QRS, ¿cierto? Pero, ¿ustedes logran ver la onda P? No, no hay onda P en este electrocardiograma. Por lo tanto, si no hay onda P y le checamos el problema a la onda P, ¿de dónde viene el problema? Pues de los atrios, de la región atrial. A esto que se le conoce como un complejo auricular prematuro. Vean acá. ¿Cuál es la característica del complejo auricular prematuro? Que no hay modificación del complejo QRS. Algún foco ectópico por allá en el atrio se disparó y pues el corazón es autómata y funciona como sin situ. Es decir, si una célula cardíaca se despolariza, se va a llevar ese impulso eléctrico igual forma a su fin. ¿Y a dónde lo va a llevar? A que se genere un complejo QRS, porque va a continuar con el envío del impulso eléctrico a través del sistema de conducción. Entonces nos damos cuenta aquí, un QRS, hasta que entra este complejo que se conoce como complejo ventricular, perdón, un complejo auricular o supraventricular prematuro. Y nos vemos acá en esta herramienta que tenemos en el electrocardiograma que hay focos ectópicos. Vean acá la frecuencia cardíaca del paciente en una media de 60, 60, 60, hasta que estos focos ectópicos, vean acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Todo esto que estamos viendo acá es la variabilidad que se genera con esos focos ectópicos supraventriculares. Vean, me genera inclusive disparos, que el atrio llega a generar un disparo de un foco auricular en 175, 180. ¿Listo? Esto pues hay que tenerlo muy en cuenta porque nosotros podemos encontrar en un electrocardiograma un complejo auricular prematuro, no hay problema. Pero cuando tengo más de 4 complejos auriculares prematuros, va a encontrarme con esto, con una taquicardia auricular. Y esto es supremamente importante. Hagamos el ejercicio, ¿cierto? Vean acá, frecuencia cardíaca de este paciente. Vamos acá al intervalo RR. ¿Cuántos cuadritos hay ahí? Alrededor de 10. 3000 dividido 10. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca acá? Unos 300 latidos por minuto. Ya estamos hablando que hay un aumento de la frecuencia. ¿Sí? ¿Levantaron el micrófono o algo? ¿Preguntas? No, era el avisito de que quedan 15 minutos para que se cierre la ventana de mi. Listo. Entonces, vemos una taquicardia auricular. Si algo, usemos otra, Dani. ¿Listo? Para no, porque hasta ahorita vamos en Supra. ¿Listo? Entonces, vamos acá. RR, intervalo de RR nos da un resultado, nos arroja un resultado de unos 300 latidos por minuto. Estamos de acuerdo que esto es un proceso de taquicardia, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, en esto es un ritmo que sí mantiene la regularidad, ¿vale? Mantiene la regularidad, es un ritmo rápido con una regularidad que se ve. No es sinusal porque no logramos ver la onda P. Yo no veo la onda P, no se ve la onda P. Si amplificamos, por ejemplo, la derivada 1, no se logra ver la onda P. ¿Hay latidos ectópicos o prematuros? Pues es todo estos latidos ectópicos. Entonces tenemos más de 4 que se sustentan en todo el electrocardiograma. Y esto es característico de un paciente con una taquicardia auricular. ¿Listo? Y si nos damos cuenta acá, en este gráfico de la frecuencia cardíaca, vean acá,
este paciente frecuencias cardíacas máximas de 325, 350, 300 latidos por minuto. Es decir, este paciente tenía un proceso de taquicardia importante y esto compromete la hemodinamia del paciente, porque un paciente que entre en proceso de taquicardia no va a llegar a generar un proceso de relajación como lo esperado para generar pues todo el proceso del ciclo cardíaco, el llenado y la contracción de los ventrículos para llevar un gasto cardíaco adecuado a los órganos que se necesitan. Vemos también acá este electrocardiograma, ¿cierto? Hagamos el ejercicio. ¿Es un ritmo rápido o un ritmo lento? Pues hagamos el cálculo. Tenemos una frecuencia cardíaca. Contamos acá. 5, 10, 12. 3000 dividido 12 son alrededor de unos aproximadamente casi llegando a los 300 latidos por minuto. Si no es un poquito menos, sigue siendo una frecuencia cardíaca alta. Si nos damos cuenta acá, es un ritmo que es irregular. Vean el intervalo RR, 420 milisegundos, 300 milisegundos, 420 segundos. Es un ritmo que es irregular, ¿cierto? No es sinusal, pues nos damos cuenta en este electrocardiograma, entonces este trazado electrocardiograma, por aquí intenta meterse una onda P, pero no hay ondas P, ¿cierto? Nos damos cuenta aquí que hay una como si fuera otro tipo de ondas. Eh, no hay latidos ectópicos en este caso, nos damos cuenta, no hay latidos ectópicos, pero por el hecho de que no es sinusal. Cuando yo veo esta irregularidad con una frecuencia cardíaca alta, no veo las ondas P, las sustituyo por unas ondas que se conocen como las ondas F. Vean, estas ondas son las ondas F. Todo este tremor que se genera en la línea base, no por tremor del paciente, sino por tremor que produce el atrio, con la irregularidad del ritmo y con una variabilidad de la frecuencia cardíaca, de disparo del ventrículo, y esa sustitución de ondas P por las ondas F son características del paciente con fibrilación auricular. Ven esto acá, variabilidad de ritmo, variabilidad del intervalo RR, sustitución por ondas F y una irregularidad en el mismo. Podemos tener una variabilidad en el disparo que llegue a ese ventrículo izquierdo, es decir, podemos tener fibrilación auricular de alta o de baja respuesta. ¿Qué quiere decir esto? De baja respuesta cuando tengo menos de 180 latidos por minuto y de alta respuesta cuando tengo más de 180 latidos por minuto. Nos damos cuenta acá que no hay ondas F, perdón, hay ondas P y están sustituidas por unas ondas que se conocen como las ondas F. Es un ritmo irregular y en algunas ocasiones inclusive, y van a encontrar en textos, que va a haber una variabilidad de la amplitud de la onda R, del complejo QRS, que se conoce como alternancia eléctrica. Entonces, esto hay que tener en cuenta para nuestro paciente para determinar lo que está en una fibrilación auricular. ¿Listo? Dense en cuenta aquí, este paciente en un proceso de fibrilación auricular, un ritmo irregular con una frecuencia cardíaca alta, ¿cierto? Ritmo irregular, no hay ondas P, sino son sustituidas por unas ondas F. Y por aquí aparece una aberrancia que ya la vemos a ver más adelante, que se conoce como complejo ventricular prematuro, ¿cierto? Y este paciente fue sometido a cardioversión farmacológica, es decir, pasar este ritmo de una fibrilación auricular a un ritmo sinusal. Vean acá, inició la terapia con cardioversión farmacológica con lidocaína y lo que buscamos en ese caso fue disminuir la frecuencia cardíaca, donde teníamos focos de disparo hasta 300 latidos por minuto para llevar a tratar a ese paciente o llevar a ese paciente a una media de 150 latidos por minuto. Así ese paciente no hayamos resuelto la fibrilación auricular, porque volver a una fibrilación o hacer una cardioversión farmacológica, que es volver una arritmia a un ritmo sinusal, no haya sido de todo éxito, por lo menos logramos bajar un poco la frecuencia cardíaca para estabilizar hemodinámicamente a ese paciente que estaba afectado por una valvulopatía mitral en estadios avanzados. ¿Listo? Vean este ejemplo acá. Estos pacientes con un ritmo que es irregular, pero aquí tenemos una variabilidad, que es que no hay sustitución de las ondas, no hay presencia de las ondas F minúsculas, pero sí hay una característica importante en este ritmo cardíaco. Vean acá, y se los voy a subrayar aquí. Es un ritmo irregular, ¿cierto? Que cuando hacemos
o evaluamos la línea eléctrica, no hay, es variable. Y tienen por acá, aparece una deflexión de caída rápida con una elevación lenta, caída rápida con una elevación lenta. Eso es típico de un patrón de diente de sierra, donde se encuentra esta arritmia, en el flujo atrial o el aleteo atrial. Vean el flujo atrial, que existen dos tipos de flujo atrial, no vamos a entrar en detalle a esto, pero vean la característica del flujo atrial. Aquí el electrocardiograma que va a mostrar un patrón de dientes de sierra, ¿cierto? Con una pérdida de la línea isoeléctrica, con deflexión negativa, con ascensión rápida, aquí, y el QRS normal, flujo atrial típico. No, bloques de rama no vamos a hablar. Y entramos a la parte de los complejos ventriculares prematuros. ¿Listo? Aquí como para dar continuidad, ya estamos llegando a la mitad de nuestra charla para comentarles que, ahora bien, veamos estos claros ejemplos que tenemos acá. Hay un QRS que está bien, un QRS que está bien, un QRS que está bien, inclusive con una onda P, si la ven. Pero aparecen esta serie de ondas que son unas ondas que son molestas, que son aberrantes, que son anormales. A estos, si vemos que el QRS y a una onda P normal, ¿cierto? Aparece después una aberrancia que intenta ser o parecerse a un complejo QRS. A esto le vamos a echar la culpa al ventrículo. Y a esto es lo que se le conoce como un complejo ventricular prematuro, que podemos tener diferentes distribuciones del complejo ventricular prematuro, ¿cierto? Por ejemplo, podemos tener un ritmo sinusal con una aberrancia que se va a conocer como bigeminismo. Uno normal, uno anormal. Podemos tener dos normales y uno anormal, bigeminismo. Podemos tener tres normales y uno anormal, cuadrigeminismo. Si se dan cuenta que este complejo QRS que está acá tiene una amplitud mucho más amplia, tiene ese complejo QRS que intenta asimilar a este que está acá, es más amplio, más ancho, más aberrante, pues eso es un complejo ventricular prematuro. Inclusive puedo tener casos donde pueda tener presencia de dos seguidos, uno, dos, y se va a conocer como doblete. O puedo tener tres, uno, dos, tres, que se va a conocer como triplete. O puedo tener uno, dos, tres, cuatro, que se va a conocer como tetraplete. Y más de cuatro, con frecuencias cardíacas elevadas, se va a denominar como taquicardia ventricular. Vean este ejemplo acá, un paciente que tiene un ritmo sinusal, complejo QRS, QRS, ¡pum!, se mete esta aberrancia. QRS, QRS y se mete esta aberrancia. QRS, QRS y se mete esta aberrancia. Aquí tenemos uno, dos normales por uno anormal. Es un paciente que está en proceso de complejo ventricular prematuro con una morfología de bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda con origen en derecho, pero este paciente, viendo uno, dos y el tercero anormal, sería un paciente que está en un estado de trigeminismo. ¿Listo? Eso es un paciente boxer de 12 años, hembra, importante tenerlo en cuenta por la predisposición a cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. ¿Listo? Vean un mini holter del electrocardiograma que utilizo. Donde veo uno, dos, tres, cuatro, cinco, un sinfín, hay como unos 70 complejos ventriculares prematuros, con distribución de bigeminismo, ven acá, bigeminismo, uno, dos, tres, dime Daniel, dos, Sí, tres, doctor, si quieres, ya ahí dos. puse la nueva sala en el chat. Ya quedan como 4 minuticos, entonces como para irnos pasando para la otra sala. Listo, listo, listo. Déjame terminar este caso y vamos para la otra. Ya terminé este slide. ¿Listo? Entonces, vemos la distribución de este paciente vemos aquí hay un complejo ventricular prematuro, un complejo ventricular perdón, un ritmo sinusal, un complejo ventricular prematuro con una distribución de trigeminismo, bigeminismo, aquí hay un duplete, aquí hay un duplete,
Aquí hay bigeminismo, bigeminismo. Entonces, ¿qué nos da conclusión este caso? Es un paciente que después fue sometido a un ecocardiograma y efectivamente tenía aneurisma del lado derecho del corazón, fue sometido a Holter de 24 horas y efectivamente complejos ventriculares prematuros por todo lado, con anomalías, y nos indicaba que este paciente estaba en presencia de una cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Y hay que tener en cuenta que era un paciente boxer, ¿no? Entonces, mal pronóstico de esos pacientes, pero pues esta herramienta del electrocardiograma nos ayuda a complementar el diagnóstico presuntivo. En este caso nos ayuda a complementar el diagnóstico presuntivo de una cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho que después fue sometido a tratamiento con antiarrítmico. Mis queridos, vamos a pasar a la otra sala, ya nos vemos allá. Volví, Daniel. Listo, Doc, perfecto. Ya la puedes poner. Listo. Listo, logran ver, ¿cierto? Sí. Listo. Bien. Entonces, vemos acá como complemento de lo que veníamos hablando del caso del boxer. Vean este ejemplo acá. Nos damos cuenta. Complejo, un sinusal, un latido sinusal, y aparecen dos complejos ventriculares prematuros. Aquí aparece un complejo ventricular prematuro y esto intenta hacer un latido de captura, porque por aquí logra meterse una onda P, intenta hacer un latido de captura, pero no llega a fin hasta generar un proceso de un ritmo sinusal. Cuando ustedes tengan o estén ante la presencia de un electrocardiograma que se vea con diferentes morfologías de esos complejos ventriculares prematuros, se va a conocer como polimorfismo. Entre más polimórfico y entre más alorrítmico sea su electrocardiograma, ¿qué quiere decir alorrítmico? Que tenga tanto supraventricular como ventricular, por ahí que aparezcan bloqueos centroventriculares. Entre más polimórfico y más alorrítmico sean sus electrocardiogramas, tengan por certeza que hay más nocividad de lo que se está encontrando, de lo que se está pensando. Porque ver polimorfismo, alorritmias, en pacientes, pues es un indicativo de que hay un daño importante en el sistema de conducción de esos pacientes. ¿Listo? Entonces dejo este paper aquí por si quieren leerlo, pues simplemente es un update de la cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, el boxer, para que estudien o para que lo lean cuando gusten y porque se complementa con el estudio Holter. ¿Listo? Vean este caso acá, un golden retriever de 11 años, una hembra. Si vemos el electrocardiograma, ¿qué vemos acá? Un problema mayúsculo, mayor. ¿Hay un micrófono prendido o alguien quiere participar? ¿Qué vemos acá en este electrocardiograma, en este trazado? Veamos acá, hay un complejo ventricular prematuro, hay uno, dos, tres, ¿cierto? Aquí hay un triplete, no meto este porque este es polimórfico, acá hay otro con esta misma morfología, ¿cierto? Aquí hay un latido, como que intenta llevar el latido de captura, un ritmo sinusal, y hay otro doblete, uno, dos sinusales, un latido de captura y un complejo ventricular prematuro. Es decir, este caso, bastante interesante, aunque este electrocardiograma no es el reflejo de lo que yo estaba viendo en el electrocardiograma, hay que tenerlo en cuenta de este electrocardiograma, del ecocardiograma.
Es el reflejo de que algo está en una situación anormal que está sucediendo con este golden retriever. Nos damos cuenta que en este corte transversal de la base cardíaca, donde tenemos aquí el atrio izquierdo, la aorta, aparece esta estructura justo en la salida del ventrículo derecho. Estos son cambios compatibles con una neoformación cardíaca. Entonces hay que tenerlo en cuenta, o importante, porque entre sus diagnósticos diferenciales que deben manejar cuando se enfrenten a una arritmia de este tipo, que es muy variable en la frecuencia cardíaca, muy variable en los complejos ventriculares prematuros, nos podemos estar encontrando frente a un escenario de un posible problema mayor. Y en este caso, ese problema estaba reflejado, era más o un menos. tumor cardíaco. Felizmente este paciente falleció a las semanas y el diagnóstico fue un hemangiosarcoma. ¿Y el metro qué? ¿Qué vemos de este electrocardiograma? ¿Listo? Sin duda alguna, si intentáramos hacer el conteo de la frecuencia cardíaca, ven acá, nos da más de 300 latidos por minuto. En ese intervalo RR, los cuadritos, ven acá, son casi como 8, 3008, eso es más de 300 latidos por minuto, ¿cierto? Es un ritmo que es un ritmo irregular, ¿cierto? Aquí hay irregularidad del ritmo. No hay un ritmo que es sinusal, pero todo esto son aberrancias y son más de 1, 2, 3, 4, 5 y todo esto se sustenta a través del tiempo. Esto es lo que se conoce como una taquicardia ventricular. ¿Listo? ¿Por qué taquicardia ventricular? Porque es una frecuencia cardíaca elevada con una presentación de ritmos, perdón, una variabilidad de los complejos QRS, que son aberrantes y con una pérdida, pues digo, del ritmo sinusal, paciente en taquicardia ventricular, No, no hay. que no hay que confundir con el ritmo ventricular acelerado, que donde tiene la característica es que, claro, se puede ver este complejo QRS como si fueran aberrantes, ¿cierto? Pero si hiciéramos el cálculo de la frecuencia cardíaca, vean acá, calculemos esta frecuencia cardíaca, 5, 10, 15, 20, 25 latidos, 25 cuadritos. Eso equivale a unos Te pido como 120 latidos por minuto, ¿cierto? Entonces ya de por sí descartamos la posibilidad de una taquicardia. Taquicardia no hay. Pero justo después de estos latidos, ¿cierto? Que están acá, viene un ritmo normal, un ritmo sinusal que ni siquiera tiene variabilidad de la frecuencia cardíaca. Se mantiene una frecuencia cardíaca casi que similar de esta. A este ritmo se le conoce como el ritmo ventricular acelerado. El ritmo ventricular acelerado tiene origen en sustancias o en factores que puedan llegar a generar un estímulo del ventrículo izquierdo, por ejemplo, procesos neoplásicos, infiltrativos neoplásicos, procesos, por ejemplo, de liberación de citoquinas proinflamatorias, factores de necrosis tumoral, interleuquinas, factores que simplemente me hagan una sensibilización del ventrículo izquierdo y produzcan este tipo de aberrancias. Pero ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál sería el enfoque para identificar si no es un ritmo ventricular acelerado o si es una taquicardia ventricular? Fácil, la frecuencia cardíaca. Las taquicardias ventriculares usualmente tienen frecuencias cardíacas de disparo mayores de 160 latidos por minuto y no están acompañados por lo general de ritmos sinusales. En cuanto al ritmo ventricular acelerado, tiene frecuencias cardíacas menores de 160 latidos por minuto y después de una ráfaga de aceleración, de ritmo ventricular acelerado, vuelve y captura el ritmo a un ritmo sinusal. ¿Listo? Entonces es una característica de cómo podemos llegar a diferenciar el ritmo ventricular acelerado de una taquicardia ventricular. ¿Listo? Y tener en cuenta, ¿por qué traigo a colación el ritmo ventricular acelerado? Porque ustedes pueden recibir en su consulta pacientes, por ejemplo, con síndrome de dilatación gástrico. El síndrome de dilatación gástrico puede llegar a generar ritmo ventricular acelerado. Un tumor prostático puede llegar a generar un ritmo ventricular acelerado. Un proceso de sepsis puede llegar a generar un proceso de ritmo ventricular acelerado. Y claro, lo someten a terapia antiarrítmica, pero nunca dicen el ritmo nunca vuelve a la normalidad. Pues es que no necesita volver a la normalidad porque esto no está afectando la conducción del corazón. Simplemente es una estimulación sobre el ventrículo izquierdo que hace que genere esos procesos eh, de aberrancias, pero no son aberrancias propias del complejo ventricular prematuro y la taquicardia ventricular. ¿Listo? Entonces, eso es un enfoque que hay que tener muy en cuenta de evidenciar el RIVA de la TIB. De la TIB. ¿Listo?
Tratamientos farmacológicos, ya para terminar la parte de las arritmias, tenemos que tener en cuenta, y traigo este paper que me encantó leerlo, es del 2022 y es de Países Bajos, donde básicamente hicieron una encuesta a veterinarios sobre el uso de antiarrítmicos y tratamiento farmacológico. Vean acá, le preguntaron a los veterinarios. Obviamente también los dividieron en grupos, si son expertos en arritmias cardíacas, si son internistas, si son intensivistas, si son cardiólogos o simplemente son clínicos generales o que trabajen en otra área de la veterinaria, ¿cierto? ¿Qué hicieron con ellos? Básicamente le preguntaron, bueno, ¿usted qué tanto sabe de arritmia? La mayoría de respuestas se quedaron en pocas y moderadas, ¿cierto? Y en esa encuesta inclusive preguntaron, ¿usted qué tanta experticia tiene en arritmias cardíacas? Primero, ¿qué tanta experticia tiene en cardiología? Casi nada. Baja o moderada. ¿Qué tanta experticia usted tiene en arritmias? Baja. Y les dicen a estos tipos, bueno, ¿qué usted conoce de las arritmias? ¿Cuáles de estas usted conoce? Listo. Entonces, lo que hicieron en este cuestionario fue, bueno, ¿qué arritmia es esta? Y la gente, los encuestados empezaron a brincar preguntas porque no lograban identificar qué tipo de arritmia es. ¿Listo? Y les hacen otra pregunta. ¿Cuál es el seguimiento, cuál terapia antiarrítmica usted ha utilizado o cuál indicaría en, eh, entre su arsenal de medicamentos antiarrítmicos? Y vean acá, la respuesta máxima que utilizan, el atenolol. El atenolol, que es un beta bloqueador, no se utiliza por lo general en procesos de arritmia a pesar de que sea un beta bloqueador y actúe sobre otro tipo de canales. La atenolol no es un medicamento que se utilice de elección para las arritmias. Entonces, ¿qué nos da de conclusión? Y es bonito traer esto acá porque es una gran reflexión que damos, por eso estamos haciendo este pequeño webinar. Vean acá, la mayoría de veterinarios reportaron que no tenían o tenían poca o baja experticia en el tratamiento o el manejo de las arritmias en perros. Obviamente también depende de la viabilidad de tener un electrocardiograma. Entonces, esto es una invitación a que tengan un electrocardiograma en la clínica, tengan un electrocardiograma para hacer un electrocardiograma. Existen ahorita métodos de telemedicina que uno puede contactar con diferentes personas para hacer un diagnóstico electrocardiográfico, ¿cierto? Entonces, la primera conclusión o la primera invitación, tener un electrocardiograma en sus clínicas o que lo puedan manejar, un monitor de signos vitales que les pueda ayudar a hacer un trazado electrocardiograma porque les ayuda a tomar decisiones al momento. Entonces, principalmente le echan la culpa a que no tengan habilidades en electrocardiograma o que simplemente no tengan presente un electrocardiograma en la clínica o que no tengan las suficientes destrezas o herramientas para la interpretación del mismo. Entonces, obviamente, continuar con el esfuerzo y el crecimiento para el entendimiento de las arritmias en los perros. Entonces, es un bonito texto que no creo que estemos muy alejados a la realidad de Colombia, porque no todos saben leer un electrocardiograma o ven un electrocardiograma y dicen, uy, qué pereza, no me atrevo, pero pues hay que atreverse o hay que intentarlo. ¿Listo? Tratamiento farmacológico, existen ciertos tipos de fármacos, no voy a hacer mucho énfasis en estos, ¿listo? Eh, en cuanto al potencial de acción, ¿listo? El potencial de membrana. Existen tratamientos farmacológicos, por ejemplo, la lidocaína, a las dosis que están aquí descritas, no me va a tener en las dosis, ¿listo? La lidocaína es el primer fármaco de elección en tratamiento de arritmias ventriculares y, por ejemplo, también en la fibrilación auricular. ¿Listo? Podemos hacer bolos de lidocaína en perros. Se hacen bolos de 2 miligramos por kilo en intervalo de 5 minutos y se puede llegar hasta 8 miligramos por kilo como acumulado, es decir, 4 bolos de lidocaína. Si no responden, pues hay que pasarlo a otro fármaco. En felinos también se puede utilizar la lidocaína, pero son dosis mucho menores, se utiliza el 10% de la dosis que se utiliza en perros, pues por el efecto negativo que puede llegar a generar lidocaína sobre el aumento de la presión intracraneana, síntomas extrapiramidales y neurológicos de vocalización. Entonces, por lo general, se utilizan dosis más bajas en felinos para tratar de controlar
ciertos tipos de arritmias, en este caso ventriculares o fibrilación auricular. Se puede utilizar el esmolol, que es que sí es un beta bloqueador inyectable que se utiliza en caninos y felinos. Y se puede utilizar en las taquicardias supraventriculares, como la taquicardia atrial, el flúter atrial, la fibrilación auricular, ¿cierto? Les molo las dosis que están aquí descritas. Se puede llegar a utilizar el sotalol. Me encanta utilizar el sotalol cuando tengo arritmias ventriculares. Por ejemplo, los pacientes con cardiomiopatía fenotípica ritmogénico del ventrículo derecho. El sotalol es el medicamento de elección que se utiliza para estos casos, a las dosis aquí descritas. ¿Listo? Podemos llegar a utilizar también amiodarona cuando tengo presencia de arritmias supraventriculares o en arritmias ventriculares. ¿Listo? A las dosis aquí prescritas. Ojo con este fármaco, porque lo ideal es no exceder tampoco la dosis, porque esto llega a generar una hepatotoxicidad bastante importante en nuestros pacientes. Y este caso de un paciente chihuahueño de 9 años, una hembra, que estaba presentando enfermedad degenerativa de la válvula mitral y ya estaba en falla cardíaca congestiva con un aumento presórico dentro del atrio izquierdo. Paciente en taquicardia ventricular. Y vean lo que pasa después de la cardioversión farmacológica con amiodarona. PQRST, 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 por aquí aparece una supraventricular, pero logramos establecer el ritmo de este paciente. Vean acá una cardioversión farmacológica con amiodarona. Nos damos cuenta de este ejemplo. Vean acá, aquí, cardiovascular, y luego el mismo paciente sometido a terapia con amiodarona, volviendo a un ritmo sinusal, una cardioversión farmacológica con éxito. Este paciente pitbull de 6 años con un diagnóstico de probable miocarditis, veamos acá el electrocardiograma. Electrocardiograma, si nos fijamos aquí, en este ecocardiograma, un paciente con una disfunción ventricular izquierda sistólica bastante marcada con la dilatación de las cámaras cardíacas. Este paciente llegó en un proceso de una taquicardia ventricular bastante notoria, un paciente con bajo gasto cardíaco, letárgico, etc. Después de la cardioversión farmacológica, logramos bajar la frecuencia cardíaca a 126 latidos por minuto y volvimos a ese paciente a un ritmo sinusal. Y felizmente, vean aquí el ecocardiograma de control después de la cardioversión farmacológica, un paciente que logra mantener un poco más el ritmo, pero infelizmente este paciente tenía aquí un trombo alojado en las cámaras ventriculares derechas, que a la final toma rumbo a la arteria pulmonar y el paciente termina siendo un tromboembolismo pulmonar. Entonces, infelizmente, pues el paciente fallece a las pocas horas. El compromiso hemodinámico que él tenía era bastante importante. Pero el paciente aquí con la taquicardia ventricular, y hay que tener en cuenta que el paciente que es sometido a amiodarona puede llegar a generar una reacción anafiláctica presente en la piel, donde va a ser más notoria en la trufa, en las orejas, en las patas, porque la amiodarona inyectable tiene un vehículo que se llama polisorbato 80, que puede llegar que genera este proceso de reacción anafiláctica. Vea esa dermatización cutánea que tenía el paciente, inclusive el escroto lo había llegado a dermatizar. Pacientes que son sometidos a terapia con amiodarona inyectable, ojo, inyectable, no oral, la oral no tiene nada que ver, sino es el vehículo en la inyectable, se tienen que someter con terapias previas de corticosteroides, es decir, das una dosis de corticosteroides, ojalá 1 miligramo por kilo, una dosis, y conjunto con antihistamínicos para lograr evitar una reacción anafiláctica. Hay pacientes que simplemente hacen la reacción anafiláctica cercana a la trufa, a la boca, a las orejas o a las patas, y este paciente puede hacer una reacción anafiláctica, y era este perro pitbull. Después de esta reacción anafiláctica, el paciente entró en un estado de disnea, empeoró, en fin, el paciente después deriva al óbito. Tratamiento farmacológico: se puede utilizar sulfato de magnesia en taquicardias ventriculares y en torsua de Poix. Se podría llegar a utilizar sulfato de magnesio. No, personalmente yo no lo he utilizado, pero pues dejo aquí este paper por si quieren estudiarlo y leerlo.
pues porque sí logra bajar un poco las ectopías ventriculares, logra bajar las supraventriculares y logra mantener la presión arterial en un paciente que tenga arritmia. Inclusive vean acá, logra inclusive mantener una frecuencia cardíaca un poco más baja del paciente. Entonces se podría llegar a utilizar el sulfato de magnesio. Obviamente, pues en este análisis estadístico, pues no tiene gran poder estadístico, pero pues se podría llegar a utilizar si no se contempla con nada más en la rutina. El tratamiento con diltiazem y en la mezcla con digoxina, me encanta esta mezcla de diltiazem y digoxina para supraventriculares. Infelizmente la digoxina ya no se consigue en Colombia, hay que mandarla a traer, pero la digoxina con esta bomba del diltiazem es una belleza para el tratamiento de las supraventriculares. Vean acá estos pacientes que fueron tratados con doble tratamiento, con doble terapia de digoxina y diltiazem, cómo lograron a lo largo del tiempo lograr bajar la frecuencia cardíaca. Nuevamente, uno de los objetivos que se tiene con las terapias antiarrítmicas, así no logremos volverlo a un ritmo sinusal en las cardioversiones farmacológicas, es lograr mantener la frecuencia cardíaca o disminuir la frecuencia cardíaca para que al menos permita que el ventrículo izquierdo llene sangre y lo que logre expulsar lo envíe por la aorta y tengamos gasto cardíaco. ¿Listo? Pues tratemos de mantener eso en nuestra rutina. No volvimos a un ritmo sinusal, todo bien, pero logramos bajar la frecuencia cardíaca, eso es ganancia para nuestros pacientes. Se puede utilizar indicación en arritmias supraventriculares, usaba mucho la mezcla de diltiazem con digoxina en pacientes con mixomatosa, estadio D, que ya generaban fibrilación auricular, flúter atrial. La mezcla era bastante interesante verla porque los pacientes realmente lograban controlar la frecuencia cardíaca y era idóneo para nuestros pacientes. Si no se logra cardiovertir con fármacos, la siguiente opción es la cardioversión eléctrica, es decir, el choque eléctrico. Este es un caso que me compartió mi amigo Oscar en Salvador, donde tenemos una fibrilación auricular y inicia la descarga de 50 en 50 joules y entre 100 y 250 joules para generar un periodo de cardioversión. Este paciente luego vuelve al proceso de una cardioversión farmacológica o cardioversión eléctrica con suceso, bajando la frecuencia cardíaca a 128 latidos por minuto. Vean acá el paciente preparado en una mesa, anestesiado, se prepara la máquina, se coloca en posición y choque eléctrico. Dio un choque eléctrico. ¿Hasta cuándo llegó a cardiovertirlo? Hasta 200 joules. Y el paciente pasó de esta arritmia de una fibrilación auricular por degeneración valvular mitral a un ritmo sinusal después de una cardioversión eléctrica. ¿Listo? Entonces, si hay posibilidad de que tengamos a la mano un desfibrilador que tenga la opción de hacer cardioversión eléctrica, se puede llegar a utilizar. Inclusive hay intensivistas que se saltan el paso de la cardioversión farmacológica a una cardioversión eléctrica. En medicina humana es bastante común ver esto. Llegó el paciente con una arritmia, no funcionó a la amiodarona, de una vez lo entra en la terapia de choque eléctrico. Y ya para terminar, los bloqueos atrioventriculares, que vamos a ver acá. Ya habíamos mencionado que el bloqueo atrioventricular simplemente se conoce o se entiende como un pasaje anómalo del impulso eléctrico del nódulo sinusal al nódulo atrioventricular y nosotros lo vamos a ver representado por la del intervalo PR, es decir, lo que suceda en el intervalo PR es el reflejo del paso del impulso eléctrico del nódulo sinusal al nódulo atrioventricular. Entonces, lo normal es que tengamos en el intervalo RR es que sea menor siempre de 140 milisegundos. Vean acá, el PR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 1, 7 o casi 8 cuadritos, que si lo colocamos al cálculo, eso equivale a unos 140 milisegundos. 140 milisegundos, lo normal es que el impulso eléctrico del nódulo sinusal al nódulo atrioventricular viaje alrededor de unos 130 milisegundos. Mayor de ahí, ya es un paciente que tiene un bloqueo. Y aquí ya aparece un bloqueo que se conoce como el bloqueo de primer grado. Ven acá, un intervalo PR mayor de
Luego creo que se mutió tu micrófono. Creo que lo que había visto era que se han conectado los AirPods. O que ese fue el mensaje que creo que apareció ahí arriba. La fuente del micrófono Doc creo que entonces había cambiado por un momento. No, sí, sin escucharse. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, era los audífonos. Listo. Entonces, un bloqueo atrioventricular de primer grado, la característica es que haya un pasaje de más de 140 milisegundos del intervalo PR, pero siempre va a haber un QRS después de esa onda P, que tiene un retardo en el pasaje del nódulo sinusal al nódulo atrioventricular. Ya luego vemos los bloqueos Doc, no estás atrioventriculares de compartiendo segundo pantalla. grado. Dime. No se ve la pantalla. No se ve la pantalla. Ah, espérame un segundito. Compartir. Compartir pantalla. Listo. Creo que ya, ¿cierto? Sí, ya. Listo. Entonces, luego aparecen los bloqueos atrioventriculares de segundo grado, que pueden ser característicos en el MOVIS tipo 1 o el tipo 2. La característica del bloqueo atrioventricular de segundo grado, démonos cuenta acá que tenemos una onda P, QRST, ¿cierto? P, QRST, P, QRST, hasta que ¡pac! Encuentra una onda P que no tiene un complejo QRS. Eso es un bloqueo atrioventricular de segundo grado. Pero ¿cuál es la característica del MOVIS tipo 1? Del MOVIS tipo 1 va informando o va avisando que ese intervalo PR va aumentando hasta que encuentra la onda P, la P bloqueada. Ven acá, intervalo PR de 100 milisegundos, 140 milisegundos, 180, va ampliándose hasta que encuentra y se genera el bloqueo atrioventricular mostrando esta onda P sola. Diferente del bloqueo atrioventricular MOVIS tipo 2, que si nos damos cuenta, este intervalo PR sigue siendo igual hasta que se bloquea la onda P. ¿Listo? Intervalo PR, 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 que es un intervalo PR que se va manteniendo en el complejo auricular, en el ritmo sinusal. ¿En cuál? ¿Me escuchan acá? Doc, Claro. lo estamos oyendo. Lo cual no estamos oyendo. Listo. Llegamos al bloqueo atrioventricular del segundo grado, el MOVIS tipo 2, que la característica es que el intervalo PR que sucede, o que antecede, perdón, que antecede de la P bloqueada, el intervalo PR no se va perdiendo. ¿Listo? Característico del MOVIS tipo 2. Les presento este caso de una Shih Tzu de 8 años, una hembra, tiene una serie de arritmias tremendas. Aquí hay un ritmo sinusal, un complejo ventricular prematuro, ritmo sinusal y encuentra una onda P bloqueada. Que un bloqueo atrioventricular de primer grado, para que intentan también bloquearse la onda P.
hasta un ritmo normal. Les cuento un poco la historia de este paciente. Este paciente tenía una perforación de intestinal por intoxicación por AINES asociada a una falla renal, a una falla renal que generó pues un accidente gastrointestinal y una úlcera perforada en el duodeno. Entonces ya podrán imaginar cómo estaba exacerbado el sistema parasimpático de este paciente. ¿Listo? Una vez el paciente se corrige el proceso, vean aquí un ecocardiograma, perdón, de cómo estaba ese corazón. Por aquí un latido ectópico, unas PES bloqueadas, el atrio izquierdo se contrae por una parte, el ventrículo izquierdo por otra. ¿Listo? Cuando se hace el estudio de este paciente o cuando se hace la corrección de ese proceso del accidente gastrointestinal, vean lo que sucede. Vuelve a un ritmo normal. ¿Qué sucedió con este paciente? Este paciente probablemente ese bloqueo que se generó, ese bloqueo atrioventricular de segundo grado, MOVIS tipo 2, fue probablemente asociado a la exacerbación del tono simpático, a la exacerbación del tono vagal, perdón. Y hay que tener en cuenta que el tono vagal también actúa sobre el pasaje del impulso eléctrico del nódulo sinusal al nódulo atrioventricular. Por lo tanto, pues este paciente corrigió el desorden tanto de su parte renal, desorden de electrolitos, desorden de accidente gastrointestinal, llevó a cabo después una cardioversión sin necesidad de usar fármacos porque volvió a la normalidad. Entonces eso nos da a entender que tenemos que conocer un poco más de lo que podemos o dónde podemos actuar como médicos sobre nuestros pacientes y sobre las decisiones que podemos tomar. Y por último, el bloqueo atrioventricular de tercer grado. ¿Cuál es la característica? Vean todas estas P's que están bloqueadas. P, 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 P. Y pensarán, no, pero aquí tiene un complejo QRS que está sucediendo en una onda P. No, eso es una onda P bloqueada y un complejo ventricular prematuro, porque el corazón tiene que despolarizarse o el corazón tiene que generar un latido para sobrevivir, si no, pues el corazón no sería autómata. Eso es un bloqueo atrioventricular de tercer grado, una onda P bloqueada, una P bloqueada, una P bloqueada, una P bloqueada, una P bloqueada y complejos ventriculares prematuros o extrasístoles para tratar de mantener el gasto cardíaco de este paciente. Esta es la aorta del paciente y démonos cuenta, cada vez que hace un latido ectópico, por automatismo de la célula cardíaca, manda un leve impulso un leve pulso, un leve flujo a través de esa aorta. Este paciente estaba en total letargo porque estaba ya totalmente bloqueado y ya se encuentra acá. A duras penas este es el flujo sistólico. Ni siquiera hay un mantenimiento de flujo diastólico que debería tener para llevar un delivery de sangre a todo el organismo. Estos son pacientes que requieren de terapia de marcapaso. Vean acá un apical de 4 cámaras, una insuficiencia mitral en fase diastólica, ¿cierto? Esto no debería encontrarse. Y estos pacientes son los que requieren tratamiento de marcapaso. Vean aquí, fluoroscopia. Entrando por la cava, ¿cierto? Entrando por las cavas. Y coge la cava caudal. Aquí ya se depositó el electrodo directamente en el ventrículo derecho. Y se le coloca su batería para darle su latido de vida adecuado en un marcapaso. Este es un paciente de Guilherme que me facilitó este material junto con Vinicius para mostrarles sobre la colocación del marcapaso. ¿Listo? Eso es lo que tenía para hablar sobre arritmias, lo que se puede manejar, lo que podemos ver en la clínica diaria, cómo lo podemos afrontar. No le tengan miedo al electrocardiograma, es una herramienta bastante útil, tanto en anestesia, preoperatorio, pacientes internos, eh, y que ustedes puedan lograr leerlos, tomar decisiones por sus pacientes, pues hace la diferencia de cómo buenos médicos pueden llegar a ser ustedes pues, para proteger la salud cardiovascular. ¿Listo? No obstante, pues como siempre, muchas gracias por estar acá en este miércoles, ya 9:23, nos atrasamos un poco, pero pues por errores técnicos. Pido una disculpa, son cositas que se me salían de las manos. Y pues dejo la invitación del CardioVet Meeting, que va a ser el 15 y el 16 de mayo con Philip Fox y John Bonagura, los pares de la cardiología veterinaria. Totalmente invitados, vale la pena ir, vale la pena conocer qué es lo que nos van a hablar sobre la historia de la cardiología a nivel mundial. Y nuevamente, gracias a Impulse
a equipos de aquí de Colombia. Daniel, como siempre, muchas gracias por estar tan atento de nosotros.